Noches a todos. Eh, el día de hoy pues les traigo un caso clínico para comenzar antes de darle la clase de una niña de 6 años que acude acompañada de su madre, quien es referida de la óptica por probable desprendimiento de retina en el ojo derecho. Madre refiere que no ve bien desde los 5 años, niega dolor, ojo rojo u otros síntomas. Como antecedentes patológicos no personales, es residente de la Ciudad de México, es estudiante. Lo demás está interrogado y está negado. Antecedentes patológicos personales están negados. Antecedentes oftalmológicos, usa lentes aéreos desde los 5 años. Medicamentos actuales negados. Tuvo un parto a término con un peso al nacer de 3.800 gramos. Refiere dolor o episodios de dolor en las manos y en los pies de tipo mecánico. Tenemos una agudeza visual de 20/200 en el ojo derecho que no mejora con el uso de estenopeico, en el ojo izquierdo de 20/70 que mejora a 20/60. La refracción no es refractable para el ojo derecho y en el ojo izquierdo un astigmatismo de -475 con un eje de 673 que mejora a un 20/30. En la biomicroscopía del ojo derecho y del ojo izquierdo, ambas conjuntivas estaban claras, las córneas tenían solamente una QPS inferior, el resto estaba transparente, la cámara anterior estaba formada, vacía, el iris era íntegro y el cristalino estaba claro y tenía un apío para ambos ojos de 10 miligramos de mercurio. En el fondo de ojo, en el ojito derecho, podemos observar que, bueno, en el vitro anterior teníamos una celularidad de una cruz y un pigmento de una cruz, una papila hiperémica de una cruz. Encontramos también una excavación de un 35%, una mácula con un brillo foveolar presente, la relación arteria-vena 2:1 y un envainamiento periférico que no sé si lo logran apreciar muy bien, pero sí en esta fotografía clínica sí se evidencia acá el envainamiento que tenía a nivel periférico. La retina estaba aplicada y aunque en esta foto no se observan, tenía también copos de nieve a nivel superior. En el ojo izquierdo tenemos un vitro anterior con celularidad de una cruz y pigmento de una cruz, papila hiperémica, igualmente con bordes ligeramente borrados, una excavación de un 35%, una mácula con un brillo foveolar presente, la relación arteria-vena igualmente de 2:1 y el envainamiento periférico con una retina aplicada y en este caso encontramos también copos de nieve a nivel nasal e inferior. Entonces, como plan, con esta paciente solicitamos estudios. Como siempre, tenemos que descartar las causas infecciosas con el BRL, el FTABS, en IgG e IgM, el PPD, la biometría hemática completa, lo que es la química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, los tiempos de coagulación, el perfil de funcionamiento hepático, un examen general de orina y aparte de esto solicitamos también lo que es ANA, factor reumatoideo y FAC para ambos ojos. Entonces, lo que nos llama la atención dentro de sus laboratorios fue que nos salió positivo el factor reumatoideo, también positivo ANAS y los anticitoplasmáticos positivos y en el ego encontramos unas estrasas leucocitarias que nos habla de una inflamación, no por causa bacteriana. Entonces, a nivel de la fluoroscopía que solicitamos, observamos acá lo que es solamente la autofluorescencia, pero comenzaron con el ojo izquierdo, por eso en las imágenes que les presento del ojo derecho ya son en tiempos tardíos, pero podemos observar la hiperfluorescencia que se encuentra a 360 grados con un patrón de lecho. Encontramos también una sobreelevación a nivel de la retina nasal inferior que puede ser relacionado con un quiste o una retinoquisis y mayor hiperfluorescencia por filtración en el sector temporal superior. En el ojo derecho, que fue donde sí se comenzó desde el inicio, observamos igualmente que podemos ver inclusive acá una parte de celularidad en el momento que se le hizo, donde podemos ver cómo existe un bloqueo en ciertas partes
de la imagen, vemos cómo inicia en los tiempos tempranos, donde no hay ninguna afectación, pero ya en etapas más tardías vemos el patrón de hiperfluorescencia igualmente por filtración en el lecho de 360 grados. Entonces tenemos una niña de 6 años con mala visión en ambos ojos, mayor en el ojo derecho, con dolores articulares asociados a ANAS positivo y a factor reumatoideo positivo, y como diferenciales dentro de las primeras causas podemos poner las causas infecciosas, que son las grandes simuladoras como sífilis, tuberculosis. En estas dos, o sea, las descartamos porque ya vimos los laboratorios que estaban negativos. Toxoplasmosis, pues realmente no se nos presenta como esa vasculitis tan marcada, no tenemos un foco de coriorretinitis y por lo tanto también las podemos descartar. En la vasculitis primaria tenemos lo que es la poliartritis nodosa, que estas son menos frecuentes, pero son posibles, igualmente que la granulomatosis con poliangiitis. Y en esto, pues aunque la poliartritis nodosa es en la parte infantil es rara, el compromiso ocular isquémico provoca una vasculitis. Y en lo que es también, son diagnósticos muchas veces de exclusión, pero pues lo tenemos que tener en cuenta. En lo que es la granulomatosis con poliangiitis, que es la GPA, se puede dar una inflamación ocular severa, pero por lo general comienza a nivel de la esclera y ocasiona en algunos casos la vasculitis retiniana. También podemos ver lo que son las conectivopatías con vasculitis secundarias, como lo que es el lupus eritematoso sistémico juvenil, que en este caso va a provocar una vasculitis retiniana de tipo oclusiva. Son los datos, hay más datos sistémicos también. Los ANA sí pueden estar positivos a menudo con los anti-DNA y el anti-SMIC y puede presentarse con artritis inicial simulando una artritis. La vasculitis retiniana lupídica suele ser de causa más oclusiva, que también es uno de los diferenciales que podemos ver con el caso de nuestra paciente. Va a presentar hemorragia y muchas veces exudajo algodonoso, algo que no tiene nuestra paciente. Por eso la podemos descartar. Y lo que es el síndrome antifosfolípido secundario y la enfermedad del tejido conectivo, ambas pueden presentar ANAS positivo y el anti-RNP positivo. También es muy frecuente que se pueda provocar trombosis venosa o o de la arteria retiniana simulando vasculitis, pero vamos a tener un fenómeno de Raynaud, hay una miositis también y una esclerodermia leve que nos va a orientar más para una enfermedad del tejido conectivo que no está presente en nuestra paciente y por eso también la podemos descartar. Dentro de las reumatológicas y autoinmunes, les puse la pars planitis. ¿Qué sucede con las pars planitis? La pars planitis es una enfermedad idiopática que por lo general no presenta afectación ni del segmento anterior y que cursa más con vasculitis, con copo de nieve, y los ANAS y el factor reumatoideo y los demás laboratorios deben de estar negativos para poder decir que es una pars planitis. Por la positividad de estos laboratorios la podemos descartar. Me pueden decir ahí como que pars planitis no es una enfermedad autoinmune ni reumatológica, pero pues hay ciertos factores que la clasifican como autoinmune. La enfermedad debe ser infantil, esta es bilateral, es agresiva, pero también presenta úlceras mucocutáneas. Es una enfermedad que puede confundir en un inicio. Sin embargo, la vasculitis retiniana es de tipo más oclusiva, es bilateral, es muy característica, está asociada a úlceras orales, a úlceras genitales y recurrentes. Hay un eritema nodoso, hay pseudofoliculitis y hay un compromiso neurológico. Realmente en esto nos hace falta estos datos para nosotros poder pensar en BCEP. Y la IJ, principalmente la oligoarticular, presenta ANAS positivo, se asocia típicamente a uveitis anteriores crónica, no a vasculitis retiniana. Sin embargo, aunque la AIJ se ubica dentro del espectro de enfermedades reumáticas inflamatorias de la infancia, su clasificación como autoinmune o autoinflamatoria depende del subtipo.
Por ejemplo, las oligoarticulares con ANAS positiva y factor reumático positivo muestran características típicas de la enfermedad autoinmune. La vasculitis retiniana en este concepto, aunque puede ser excepcional, debe de considerarse como un diagnóstico, muchas veces de exclusión, y es una forma grave de la enfermedad. Sin embargo, hasta el momento no podemos descartar esta afección y sería nuestro principal diagnóstico. Entonces, la impresión diagnóstica para nosotros es una uveitis intermedia bilateral asociada a artritis idiopática juvenil. En estos dos estudios, que fueron reportes de casos, se vieron de que sí se puede presentar en AIJ lo que son vasculitis y asociadas también a la artritis, a la uveitis anterior no granulomatosa. La asociación con los anticuerpos de ANA más el factor reumatoideo más los antipéptidos citrulinados cíclicos, el predominio que sea una niña, que el curso crónico de esta enfermedad nos hace mucho parecer a los subtipos de artritis reumatoidea del adulto o a las otras conectivopatías. Como conclusión, les puedo decir que la IJ no es homogénea, que la oligoarticular y la poliarticular es autoinmune y la sistémica es autoinflamatoria. Por eso hoy se habla de una enfermedad heterogénea con mecanismos tanto autoinmunes como autoinflamatorios, dependiendo del fenotipo. No sé si hasta el momento tienen alguna duda con el caso o si continúo. Isabela, ¿quieres comentar algo? No, doctor, por ahora no. Todo bien. Sí. Ok. Pues que solamente lo que decía Kate ahorita, que bastante rara asociadas a vasculitis, pero pues sí se presentan. Nos Mm, comentaron ahí en el chat artritis juvenil, lo pusieron desde el inicio y que bueno, ah, que le dieron al diagnóstico ahí. Entonces, para hablar un poco sobre el tema, hoy hablaremos un poquito sobre lo que es la artritis idiopática juvenil. Esta abarca un grupo de enfermedades pediátricas inflamatorias crónicas que afectan las articulaciones aproximadamente en el 40% de los niños diagnosticados que presentan una enfermedad de moderada a grave con complicaciones de por vida. Afortunadamente, desde 1999, los nuevos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, Farmer, por sus siglas en inglés, han transformado el panorama terapéutico, mitigando sustancialmente la destrucción articular, las deformidades y la discapacidad. La Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología, ILAR, desarrolló un sistema de clasificación para la IJ hace 20 años. Esta la clasifica en 5 categorías, distintas formas clínicas y biológicas para IJ. El 40% son principalmente oligoarticular, que es la forma más común y es especialmente en pacientes de ascendencia europea. Se dan aproximadamente 30 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es una prevalencia aproximadamente para Europa y Norteamérica, donde es donde se han reportado más los casos. A nivel de México no se tienen cifras reales de la prevalencia de AIJ. Sin embargo, se interfiere que pudiera ser de al menos 2 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia anual estimada de 0.7 a 0.8 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En México se ha reportado una prevalencia de uveitis asociadas a IJ del 16.3%, siendo más frecuente en niñas en el 87.5% y afectando a una edad temprana entre los 5 y los 7 años, con la forma oligoarticular en el 75% de los casos y ANAS positivo en el 80% de los casos. La AIJ se clasifica en 6 categorías, por decirlo así. La IJ oligoarticular afecta a menos de 4 articulaciones durante los primeros 6 meses. Es más común en niñas de 1 a 3 años. Hay una alta posibilidad de remisión sin medicación y hay un riesgo de uveitis anterior crónica alta.
La IJ poliarticular con factor reumatoideo negativo afecta a 5 o más articulaciones, representa entre el 15 y el 20% de los casos, tiene una incidencia máxima entre 1 y 3 años y es mayor en los 8 años, similar a la artritis reumatoidea seronegativa en el adulto. La IJ poliarticular con factor reumatoideo positivo solo afecta el 5% de los casos, es poco común en niños menores de 9 años, requiere pruebas positivas para el factor reumatoideo y es similar a la artritis reumatoidea seropositiva en adultos. La artritis relacionada con entesitis es una inflamación de la gentesis, que es la unión de los tendones y los ligamentos del hueso. Es más común en niños que en niñas, es poco común antes de los 6 años y está asociado al HLA-B27. La IJ psoriásica tiene una incidencia máxima entre los 2 y los 4 años de edad, es mayor a los niños de 10 años. En niños pequeños es similar a la IJ oligoarticular y la psoriasis puede desarrollarse en etapas avanzadas. Y la IJ sistémica, esta se puede presentar en cualquier edad, es más frecuente entre los 1 y los 5 años, tiene una relación igual entre hombres y entre niñas y niños, tiene fiebre, presentan fiebre, erupciones cutáneas, niveles elevados de marcadores inflamatorios. Entonces, si hablamos un poquito de lo que es la patogenia de estas enfermedades, podemos hablar que, por ejemplo, acá en este esquema, en la gráfica número A, en la A, perdón, vamos a ver de que acá lo que está principalmente es en los casos de AIJ oligoarticular y poliarticular con factor reumatoideo negativo, donde lo que se va a dar principalmente es el reclutamiento de los linfocitos T y los monocitos cooperadores. Estos van a ser los tipo 1 y los tipo 17. Estos van a ir hacia la membrana sinovial, lo que va a producir la formación de citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y las interleucinas C, perdón. Este proceso impulsa la activación de los sinoviocitos y tipo fibroblastos, causando una producción de metaloproteínas de la matriz, lo que va a formar la activación de osteoclastos, lo que finalmente produce o conduce a la lesión a la lesión ósea. En la tipo B podemos ver que en esta es más común para la IJ poliarticular con factor reumatoideo positivo. Y en esta lo que se superponen son las células, la activación de lo que son las células T, principalmente la T1 y la T17, que son los osteoclastos que se asocian con el desarrollo de células plasmáticas y producen los anticuerpos, incluidos los anticuerpos antipéptidos cíclico citrullinado, el factor reumatoideo, así como los complejos inmunes. La liberación de trampas extracelulares de neutrófilos sirve para amplificar la respuesta de los anticuerpos. Entonces, en este caso podemos ver de que la respuesta sí es mediada más por los anticuerpos que por las células inflamatorias. En esta gráfica, en la número 6, lo que nos muestra es la patogénesis de la IJ sistémica. Esta forma de IJ se caracteriza por una marcada expansión y activación de los neutrófilos y monocitos. Acá se da más que todo lo que es la parte de la activación de los inflamasomas y la producción de citocinas relacionadas a la interleucina 1 y a la interleucina 1 beta y la 18. Esto hace de que lo que se vea en esta patología sea más la parte inflamatoria que la parte autoinmune. Y en lo que es la imagen D, en esta lo que vemos es más que todo cuando tenemos una combinación más que todo entre la artritis relacionada con la gentesitis y las espondiloartropatías juveniles. Esta está denominada por la activación de las células T, la T1 y la T17, y un entorno de citocinas que incluyen las interleucina 12 y la interleucina 23. Muchos pacientes con estas enfermedades portan un alelo susceptible al HLA-B27
por lo que muchas veces podemos mandar esto y en niños salir positivo, principalmente cuando hablamos de este tipo de categoría de AIJ. Entonces, en manera de resumen, la AIJ oligoarticular y la poliarticular con factor reumatoideo negativo, hay una activación de linfocitos T y monocitos, es más inflamatoria, mientras que la AIJ poliarticular con factor reumatoideo, que se asemeja a la reumatoide cero positiva del adulto, es una activación más de las células B. La IJ sistémica se caracteriza por la exposición de neutrófilos monocitos con activación de los inflamasoma, y las artritis relacionadas con entesitis se asocia con la activación de células T y un entorno de citocinas específico. En las manifestaciones clínicas varían según la categoría de AIJ y reflejan los efectos de la genética, la epigenética y las exposiciones ambientales e infecciosas. Acá podemos observar que a nivel de lo que es la parte ocular vamos a tener pues principalmente lo que es la inflamación del segmento anterior con formación de sinequias. Vamos a hablar más adelante un poquito de las partes o de las manifestaciones clínicas oftalmológicas, pero también pues hablar que a nivel, nosotros obviamente siempre les hemos dicho de que tenemos que valorar al paciente completo cuando entra a la consulta de uvea, entonces ver y buscar en las articulaciones a nivel de lo que es la articulación del tobillo, por decirlo así, las entesitis calcáneas, en artritis relacionadas con entesitis, como en esta imagen. También podemos encontrar los hoyuelos ungueales o onicolisis en la IJ psoriásica, que en un inicio no pueden estar, pero en etapa más avanzada ya puede aparecer. Los exantemas maculopapular evanescentes en AIJ sistémica, la micrognatia por artritis de la articulación temporomandibular. Esta es una de las complicaciones, por decirlo así, o de las manifestaciones clínicas que suelen pasar por desapercibidas en los primeros años hasta que el daño ya se ha producido, es que uno ya se da cuenta cómo esta articulación se ve afectada y se pierde prácticamente. También el hipocratismo digital en la IJ sistémica con una enfermedad pulmonar, que es ese dedo inflamadito, que le pueden llamar también dedos en salchicha. Esto es producto cuando tenemos una IJ sistémica con una afectación a nivel pulmonar. Entonces, las manifestaciones clínicas oftalmológicas en los diferentes estudios que pude revisar para realizar esta clase, encontré que la inflamación intraocular asociada a artritis idiopática juvenil, la uveitis, es una causa, ya lo sabemos, del líder de ceguera que es prevenible en la población mundial, y en la población pediátrica la incidencia anual de uveitis se estima entre un 4.3% y un 6.9% por cada 100.000 habitantes. Perdón. En estos estudios, principalmente de reumatología clínica, que nos habla sobre la importancia de la evaluación oftalmológica en pacientes con AIJ, nos dice que el 73% de los pacientes presentaron una uveitis antes o dentro de los primeros 12 meses del inicio de la artritis, y que un 77% al 90% de estos presentaron dentro de los 2 primeros a 4 años de su inicio, respectivamente, alguna complicación por no ser atendidos al inicio. Realmente, dentro de las principales afectaciones clínicas que podemos tener, se encuentran lo que es la uveitis anterior, principalmente, que es un proceso donde no va a ser la característica de uveitis que nosotros podemos ver en los pacientes adultos. Por lo general, este proceso inflamatorio intraocular en los pacientes con AIJ se va a caracterizar por la presencia de una uveitis anterior insidiosa de curso clínico silencioso que es capaz de producir una pérdida visual significativa debido a las diversas complicaciones que puede presentar. Inicialmente, el paciente no va a presentar los signos típicos o clásicos relacionados con la uveitis, como es el ojo rojo, el dolor ocular, la fotofobia y la visión borrosa.
en esta etapa es crítica porque si no se valora oftalmológicamente a los niños, realmente pueden desarrollar complicaciones como son la formación de sinequias, inclusive pueden tener eh, edemas maculares, las vasculitis, podemos encontrar también el aumento de la presión intraocular, queratopatías en banda, y es hasta ese momento cuando ya las mamás comienzan a ver que los niños tienen una manchita blanca en el ojo, que les comienza a llamar la atención, y como se presentan en las edades muy pediátricas, como podemos escuchar, pues la verdad es de que muchas veces no van ni a la escuela todavía estos niños y no se dan cuenta de que tienen una mala visión. Y los niños son niños, o sea, ellos realmente consideran que lo que ellos están viendo es lo normal. Entonces no dicen es como estoy viendo mal, ellos piensan que ellos ven bien. Y cuando van a la escuela es que los maestros comienzan a ver que hay disminución de la visión, ya los mandan lastimosamente directo a la óptica, deberían de ir primero al oftalmólogo y muchas veces estas enfermedades son también más diagnosticadas por la parte oftalmológica, que después referimos a los reumatos, o en los casos donde presentan principalmente dolor en las articulaciones, pues los papás preocupados lo llevan con el pediatra y muchas veces se dan los casos que pasan desapercibidas las enfermedades porque se cree de que es por el crecimiento, que le duelen las articulaciones, no, denle ibuprofeno, denle analgésico y va a mejorar y no se fijan en la parte oftalmológica porque no presentan ese signo característico que todos nos imaginamos al pensar en uveitis, un ojo rojo, un lagrimeo, la fotofobia. Lastimosamente esto no se da hasta que ya comienzan a tener lo que son las complicaciones oftalmológicas. Entonces, acá en México se hizo un estudio donde se pueden ver que las principales complicaciones fueron las queratopatías, perdón, las sinequias posteriores en un 56,2%, la queratopatía en banda lesiva en un 50% y las cataratas y el glaucoma ambas con un 31,2%. En cambio, en otros estudios, la principal complicaciones para otros países fueron la formación de catarata, seguido por las sinequias posteriores y después la queratopatía en banda. Realmente cuando ya comienzan a existir estas complicaciones es donde ya comienzan a ver las principales o la sintomatología. Puede existir en este momento la fotofobia, obviamente la pérdida o la baja visual y por lo menos aquí en México, en los pacientes con uveitis asociada a IJ, pues con estas manifestaciones ya fue cuando ya llegaron un poco tarde y fueron diagnosticados. Como estudios de gabinete, cuando tengamos un paciente donde sospechemos de IJ, siempre, ¿verdad? Si hay afectación ocular, solicitar todos los que son los exámenes para descartar las enfermedades infecciosas, nunca pensar en que como es un niño no puede tener una de estas enfermedades. Mandar a hacer un perfil completo para ver cómo está el estado general, desde su biometría hasta su ego, es muy importante. Y sí existen biomarcadores que son muy importantes para la asociación de uveitis con AIJ. Los primeros son los ANAS, que estos anticuerpos antinucleares, si nos salen positivos, tenemos que sospecharlo, igual que el BCG. La velocidad de sedimentación globular, pues es un reactante de la fase aguda, sabemos que no es específico, pero ya cuando tenemos este elevado, el factor reumatoideo y el ANA, pues obviamente en un niño hay que sospechar mucho de estas patologías. Pues ya existen otros que se hacen principalmente tal vez en la parte más reumatológica que en la parte ocular. Nosotros ocupamos creo que más que todo ANA, BCG y factor reumatoideo, pero los que son las interleucinas, tanto la 8 como la 1RA nos sirven para descartar, pero lo único que se hace a nivel de las articulaciones, a nivel del líquido sinovial, entonces pues esa parte creo que es más con los reumatólogos. El tratamiento para el AIJ inicialmente van a ser los AINES para el alivio del dolor, los glucocorticoides que pueden ser intraarticulares
y para la AIJ oligoarticular. Se deben de evitar glucocorticoides sistémicos a largo plazo por los efectos adversos. A nivel ocular, siempre vamos a, dependiendo de dónde tengamos la afectación, como les dije, la bibliografía dice que la mayor afectación siempre va a ser como una uveitis anterior insidiosa, que vamos a encontrar celularidad, que vamos a encontrar posiblemente o no, ya lo que es la cinequia, dependiendo del tiempo que lo miremos, entonces siempre dejar lo que es prednisolona. Dependiendo del grado de la celularidad, uno decide cómo lo va a comenzar, si cada 2 horas, cada 4, cada 6, y siempre colocar los cicloplégicos como el TP para evitar la formación de sinequias. Si tenemos una uveitis que sea intermedia o una vasculitis, sí podemos colocar paraoculares siempre y cuando tengamos un estrecho control del paciente, lo podamos ver al día siguiente para la toma de pío o esté muy cerca. Si el paciente es de lejos, es foráneo, hay que pedirle o solicitarle de que si se pueden quedar para por lo menos saber que la presión intraocular no subió tanto. Y siempre que usemos, pues obviamente esteroides, estar pendiente de la presión intraocular. Cuando los pacientes no mejoran y presentan siempre estas recaídas, pues ya tenemos que llegar a los inmunosupresores. El metrotexate es el más común de los utilizados, pero también se pueden usar sulfasalacinas, leflunomida, y que son las primeras líneas para la AIJ poliarticular. Pueden tener los posibles efectos adversos, como ya lo hemos hablado, como náuseas, lesiones hepáticas, por lo que hay que estar muy pendiente de todo lo que es el perfil hepático. Y también pueden presentar pérdida del cabello, que son las principales complicaciones que nos reportan los pacientes. Cuando ya no mejoramos con inmunosupresores orales, con esteroides, entonces en este caso sí necesitamos los que son los biológicos, como los inhibidores del factor de necrosis tumoral, de interleucina 1, de interleucina 6 y de 17. Este se debe de hacer en un tratamiento temprano en la IJ sistémica con inhibidores de la interleucina 1 porque es más agresiva, entonces hay que tratarla de forma más agresiva cuando la tengamos. Cuando es una oligoarticular, pues podemos utilizar desde tratamiento de esteroides tanto a nivel intraocular o ya los inmunosupresores orales, pero cuando es sistémica sí ya tenemos que ser también un poco más agresivos porque ella es más agresiva. En esto, los posibles efectos adversos para todos los biológicos son las infecciones oportunistas y actualmente algunos medicamentos que son sintéticos, que son dirigidos a los inhibidores de la YAP, como la tofacitinib, la upadacitinib y la baricitinib. Estas son terapias emergentes, pero que deben de ser vigiladas muy estrechamente por el reumatólogo por los posibles eventos adversos que tienen a nivel tanto cardiovascular como tromboembólicos. Las nuevas estrategias de tratamiento apuntan a inducir un control temprano y una supresión sostenida de la inflamación para prevenir los daños a nivel articular y sus posibles complicaciones, tanto articular como ocular. Las complicaciones específicas, principalmente a nivel oftalmológica, es la uveitis anterior crónica, que puede dar o puede provocar la ceguera, más frecuente en la EJ oligoarticular, en la poliarticular con factor reumatoideo negativo y en la psoriásica. Es mayor riesgo en las niñas menores de 6 años con ANA positivo y requiere un seguimiento oftalmológico periódico. El síndrome de activación de macrófago es una complicación potencialmente mortal en la IJ sistémica. En estos casos, lo asociado a los niveles de interleucina 18, el interferón y el tratamiento que debe ser más agresivo con glucocorticoides en dosis alta y con los inhibidores de la interleucina 1 e interferón. La enfermedad pulmonar es una complicación grave de la IJ sistémica y tiene una prevalencia en aumento con una posible asociación con los inhibidores de la interleucina 1 y la interleucina 6. Sus características van a ser que van a tener reacciones adversas a los fármacos, van a haber erupciones atípicas, va a tener lo que es una insuficiencia respiratoria y puede conllevar a la muerte.
Actualmente las redes de investigación han tenido un papel clave en el avance sobre AIJ y su tratamiento. Las colaboraciones globales son críticas para seguir mejorando los resultados para los pacientes y las estrategias terapéuticas avanzadas actualmente es que es una medicina personalizada. Estudios como el UCAN y el CANDU y el SMART buscan descubrir predictores biológicos de respuesta al tratamiento y evaluar los medicamentos con los diferentes mecanismos de acción, porque como ya vimos, o sea, no se comporta igual una IJ oligoarticular que una poliarticular con factor reumatoideo negativo o positivo que la sistémica. Entonces debe de ser una medicina personalizada. El tratamiento también se debe dar por objetivo, donde la estrategia de esta terapia sea modificar los intervalos definidos para alcanzar los objetivos clínicos específicos. Eh, Se ha visto en ensayos como el Best for Kids que mostró el 70% de los pacientes que alcanzaron remisiones clínicas a los 2 años y el tratamiento temprano es necesario y para tener una mejor respuesta en el organismo. Entre más temprano se diagnostiquen estos niños y más temprano se traten, pues va a haber una mejor respuesta en su mismo organismo. La combinación de estos fármacos también, de los esteroides con los inmunosupresores o inclusive hasta biológicos, hacen de que a los 3 años de que los niños sean tratados, los resultados sean mejores. Y los desafíos actuales que existen es que hay un poco acceso o hay un acceso global limitado a la atención reumatológica especializada principalmente en los pacientes pediátricos. Su recaída tras la suspensión de los medicamentos llega de un 30 a un 100% en los pacientes. Entonces son pacientes que necesitan una terapia por mucho, mucho tiempo y si la suspendemos se nos van a reactivar la dificultad para recuperar el control de la enfermedad tras los brotes es de un 50%. Es bien difícil volver a estabilizar a un paciente. La transición de la atención muchas veces se da entre la pediátrica y la adulta y también eso nos hace como un choque porque ya después del, creo que aquí en México es después de los 16 años, ya pasan a ser adultos o a la atención adulta y entonces vuelven a comenzar ese esquema donde pasan el médico de familia el internista el reumatólogo y se pierde este seguimiento que le da el reumatólogo pediátrico. Y la identificación de biomarcadores de remisión verdadera, pues eso es importante porque realmente a veces no tenemos el alcance de hacer o de mandar todos estos estudios o los pacientes no tienen la posibilidad económica de realizárselos. Entonces a veces también nos quedamos cortos con el diagnóstico por la poca identificación que tenemos de estos biomarcadores. Pero sí hay, pues, perspectivas que son prometedoras como nuevos fármacos biológicos principalmente y sintéticos dirigidos a las enfermedades específicas o a las categorías específicas de AIJ. Hay estrategias de tratamientos personalizados y pues la red de investigadores a nivel internacional se han puesto bastante con esto y entonces han hecho una mejor comprensión de la patogénesis y de cada especificidad para cada categoría y se han hecho protocolos de tratamiento temprano e intensivo. Pero a pesar de los avances significativos, pues en el tratamiento, la remisión sin medicación sigue siendo poco común y muchos pacientes requieren cuidados continuos en la edad adulta. Como recomendaciones, la ILAR recomienda que cuando tengamos paciente con AIJ oligoarticular o poliarticular con factor reumatoideo negativo o artritis psoriásicas o otras artritis, que por lo menos el oftalmólogo lo vea cada 3 meses. Pero esta tabla es más que todo cuando los pacientes no presentan una afectación oftalmológica. Si nosotros tenemos un niño que ya tiene una uveitis y que esta uveitis insidiosa que no manifiesta, que el niño no dice he bajado visual o algo, o sea, eso ya es a decisión de nosotros como oftalmólogo, decir cada cuánto lo vamos a ver. Verlo cada 3, cada 6 o cada 12 meses, como recomienda la ILAR, es más que todo cuando tenemos pacientes que están muy estables y que no tienen ninguna afectación a nivel oftalmológico.
Cuando ya la afectación está y dependiendo del tipo de afectación y cómo éste responde a los tratamientos, nosotros decidimos cada cuánto verlo. Yo no tenía nada duda, quería agregar algo como de resumen así. Otra cosa importante es que muchos niños de los que tienen AIJ, como dijo Kate, pues nunca nos van a llegar referidos. De pronto en el servicio UEIT sí, porque ya vienen como muy tratados, han venido de muchas partes, pero pueden llegar a las consultas externas muchas veces y el niño cojea, por ejemplo, y nadie se da cuenta o el niño se ha quejado múltiples veces con los papás de que le duele una articulación o que es flojo y que tiene cansancio y todo. Entonces son cosas que a veces no tenemos en cuenta y hay que ver cómo camina el niño y todo, porque estos niñitos pueden estar haciendo inflamaciones de artritis que han hecho oligoarticular, por ejemplo, y que después de 4 años pueden presentar hasta las manifestaciones en oculares. Entonces, no siempre que signifique AIJ significa que va a tener ahí mismo la uveitis. Otra cosa es que la uveitis en estos niños, como lo dijo Kate, la uveitis anterior es muy fina, o sea, la celularidad en ellos es supremamente fina, entonces son muy difíciles de examinar porque estamos viendo niños que pueden llegar de los 2 años ya teniendo celularidad, entonces son niños que nos tenemos que ganar en la consulta para poder revisarlos y ver esa celularidad tan pequeña, tan sutil que pueden tener en los ojos. Entonces, pues todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta y lo que nos debe llamar la atención y saber, sobre todo oftalmólogos generales, yo creo, es tener el screening de un niño con AIJ. Si alguien estamos sospechando, bueno, ya la diagnosticaron, pero un paciente llega y nos dice, tengo AIJ, es cada cuánto voy a revisar este niño de AIJ. Para eso hay unas, pues digamos que unos pacientes que son de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Los de riesgo alto son los niños que se presentan sobre todo a los que son menores de 6 años, menores de 7 años, que tienen ANAS positivos, como lo dijo Kate, que tienen, son oligoarticulares, o sea, o sea, que tienen cuatro afectadas y de sexo femenino. Eso se debe revisar cada 3 meses. Esos niños los debemos estar viendo en la consulta. Si no tienen nada, aunque no tengan uveitis ni nada, como lo dijo mi compañera, hay que revisarlos cada 3 meses. O sea, no podemos como que dejarlos como, ay, no tiene nada, pues no va a volver con nada. No, hay que estarlos revisando. Ya después vienen los de riesgo intermedio, que son niños que tienen factor reumatoide negativo, pero poliarticular y que tienen ANAS negativos. Estos pues ya son de riesgo intermedio y se deben estar revisando más o menos cada 6 meses si no tienen nada. Y los de bajo riesgo, que son factor reumatoide positivo, poliartrítico, que tienen el sistémico y que tienen la dentecitis, que pues está más relacionada a HLV27. Esos se pueden revisar hasta cada año, pero pues lo debemos tener en cuenta, sobre todo en una consulta de oftalmología general, cada cuánto voy a mandar a este paciente a revisar. Entonces eso pues de las recomendaciones. Y otra cosa en cuanto al tratamiento, salió un estudio hace poco que se llama el Adjust. El Adjust es, primero salió un estudio que se llama el Sycamore Trial, que es donde inician a altas dosis metrotexate. O sea, no se esperan a darle primero metrotexate poquito, o sea, 2 y 2 que es 7,5, sino que le ponen la dosis al niño rápido, si aguanta, rápidamente le inician rápido para el manejo de artritis idiopática juvenil. Y si rápidamente este niño no responde, se pasa enseguida a biológico, que en la mayoría de los casos es adalimumab o infliximab. Y se ha visto que con esos dos, pues les va bastante bien. Y el estudio Adjust es un estudio que salió en el 2025, que era antes que siempre les decíamos a los pacientes, ¿cuánto tiempo va a tener de manejo? Y nos preguntan todos los días, ¿cuánto tiempo va a estar inmunosuprimido el paciente? Entonces siempre decíamos 2 años libre de esteroides, sin recaídas, ya podemos iniciar a quitarlo. Lo que dice ahorita la Just es que es mejor dejarlos hasta un año más o más tiempo con el adalimumab y lo que se hace es intentar hacer que los intervalos del adalimumab los vayamos aumentando. Entonces, si lo estaba recibiendo cada semana, pues se va cada 2 semanas, dejarlo un tiempo así, después cada 3 semanas, después cada 4 semanas y después de las cada 4 semanas, dejarlo en cada 4 semanas, aunque no tenga actividad, porque han visto que las recaídas son mucho más grandes y como lo dijo mi compañera, son muy, muy difíciles de volver a controlar y a veces ya no tenemos los otros medicamentos que ahora son los JAK inhibitors, que ya también los mencionó, que son los nuevos medicamentos que se están utilizando para eso, pero no están para toda la población. Entonces hoy en día
Si el paciente aguanta el medicamento y lo puede tener, es mejor tenerlo con tratamiento, aunque no tenga actividad, pues lo que sale en este estudio, a quitarle el tratamiento y que se nos active y no tengamos cómo controlarlo luego. Y era mi recomendación de hoy. Sí, muy bien. Sí, es muy interesante que los niños toleran muy bien el metrotexate. Yo creo que uno de los inmunosupresores desde hace años mejor tolerado por los niños es el metrotexate. Entonces, esta recomendación de alta dosis desde el inicio es muy buena porque en realidad puede llegar a un control temprano de la enfermedad y evitar la progresión que es muy insidiosa y deja muchas secuelas, ¿no? Yo creo que cualquier paciente, niño que tengamos de uveitis en la consulta, todos los que estamos acá, debemos de interrogar muy bien a los padres. Puede ser que el niño llega ya con una exo, con una catarata total, y debemos pensar en esos niños realmente que puede tener una AIJ e interrogar a los padres, porque a veces los padres ven los síntomas articulares o la mamá o el papá ven los síntomas articulares, ven que se le hincha una rodillita al niño o a la niña y lo pasan desapercibido o por alto. De hecho, no van a la consulta porque le vean eso. Seguramente se cayó, se dio un golpe y tiene inflamada la rodilla. Entonces, cuando nosotros veamos a los niños en la consulta, es importante dirigir el diagnóstico, perdón, el interrogatorio para llegar al diagnóstico y a veces explorar al niño o a la niña, ¿no? Hemos visto en el hospital por ahí ocasionalmente que llegan primero con nosotros niñas o niños y entonces les pedimos una revisión externa sencilla, como la podemos hacer ahí en el servicio, y explorar los pies, explorar las rodillas, ver si hay flogosis o no hay flogosis, ver las manos de los niños, porque eso nos puede orientar de inmediato al diagnóstico y entre más temprano lo referimos al reumatólogo pediatra y que lleve un manejo muy estricto, la evolución puede ser mejor en los pacientes. Entonces, nunca dejar a un lado la IJ, que es poco frecuente y que, bueno, por ejemplo, en el hospital llegan pocos pacientes, pero en los hospitales pediátricos, hospitales generales, seguramente tienen más por los servicios de pediatría y reciben más niños en un momento dado, pero muchas veces puede llegar el niño primero con el oftalmólogo y a partir de ahí nosotros hacer el diagnóstico y referirlo. El tratamiento debe ser muy estricto y muy bien guiado por un experto para que tenga una buena desenlace. Eso es importante. Y también recordar que el HLA-B27 sí hay que pedirlo cuando sospechamos porque el comportamiento de esta enfermedad cuando es HLA-B27 positiva va a ser a largo plazo en la vida. O sea, empiezan los niños y a los 30, 40 años siguen teniendo toda la sintomatología comportándose como una espondilitis anquilosante, por ejemplo. Entonces hay que determinarlo, hay que pedirlo cuando sospechamos altamente de que el niño puede tener una AIJ. Yo creo que eso, no sé, Katherine, si quieres agregar algo o alguien que quiera preguntar a Katherine. Pues agregar, creo que no, doctor, solamente como dice usted, ¿verdad? Estar siempre pendiente de los niños porque realmente muchas veces eh, cuando los miramos, pensamos o cuando se quejan de los dolores articulares, pensamos que es por el crecimiento. Entonces, no siempre es por el crecimiento. Y, o sea, creo que es como cambiarnos el chip, inclusive a la población mundial, de que a los niños hay que llevarlos al oftalmólogo desde temprana edad para una valoración por lo menos una vez al año, porque muchas veces no presentan ningún dato de inflamación, pero que sí la pueden tener y que es ahí inclusive donde se puede hacer el diagnóstico de algo más sistémico. Nos pregunta el doctor Pedro Herrera
que cuál es el parado ocular más recomendable en pacientes con AIJ y cada cuánto o basada en qué signo. Entonces, todo va a depender de a qué nivel esté la inflamación. Si la inflamación está a nivel del segmento anterior, que es la más común, pues no es necesario colocar paraoculares. Si tenemos una inflamación intermedia o una vasculitis, sí podemos apoyarnos de las paraoculares, que por lo general se coloca betametasona, pero esto tenemos que tener un control muy cercano para ver si la presión intraocular no se eleva. Tenemos que estar muy pendientes del paciente, o sea, no es como que la colocamos y lo volvemos a ver dentro de un mes o 15 días. Cuando es la primera vez, nosotros, por lo menos en el servicio, somos muy estrictos en que lo citamos al día siguiente para tomarle de nuevo la presión intraocular. Entonces, y en qué nos basamos o en qué signo realmente es en ver cómo el paciente va, o sea, cuando tenemos una inflamación, por ejemplo, en este caso de la niña que les presenté al inicio, la vimos, miramos que teníamos una inflamación, que sus exámenes de laboratorio estaban negativos por infección, y entonces en ese caso, para ayudarle a bajar la inflamación a nivel vascular, se colocó una betametasona. Pero si no vemos que sea necesario, pues tampoco lo hacemos. Realmente tenemos que valorar cada paciente de forma individual. No es que todos los niños con AIJ le vamos a colocar paraoculares. Muy Y bien. También se puede utilizar triamcinolona en los niños y claro, la frecuencia puede ser de 2 a 3 semanas aproximadamente y ver la evolución de los niños. Nada más algo, Isabela, me parece que la adalimumab lo mencionaste cada semana. Normalmente son Aquí 40 miligramos cada 2 semanas. Y habitualmente sí, lo que podemos ir haciendo es espaciar la dosis, espaciar el tiempo de aplicación del medicamento y tener cuidado, como lo mencionaste, con las recaídas que son muy importantes. Entonces, a veces sí hay que regresar a la dosis de cada 15 días. sí, doctor, es que, Sí, perdón, sí, cada 2 semanas de adalimumab. de adalimumab, que es un biológico que más tenemos ahora a la mano Y que está y que, para bueno, ya eso, está aprobado para para eso. uveitis no infecciosas. Sí. Muy bien. Y otra cosa que quería agregar era otra pregunta que de pronto muchas personas se hacen, es que estos son niños que pueden llegar con, como decimos, con una exotropia, que también se vuelven ambliopes, pero que tienen uveitis crónicas con catarata, glaucoma, Ujú, y mucha gente dice, ¿a cuándo lo voy a operar? Cuando esté lo más tranquilo posible. ¿Le vamos a hacer más daño al niño? O sea, esto no es como si fuera una catarata congénita, no, le vamos a hacer más daño a este ojo si lo metemos inflamado. Al menos de que sea una válvula donde necesitamos que bajar la presión, pues ahí se entran calientes. Pero si no, una catarata en estos niños tiene que estar completamente, o sea, realmente tiene que estar quieto el ojo, o sea, tranquilo, para pensar en operarlo. No operarlo porque sí, la catarata y pensar que es por otra causa, porque le vamos a hacer más daño a este paciente. Entonces, pues eso también tenerlo súper en cuenta. Porque muchas veces pues pensamos, ay, es que va a quedar ambliope porque no le estoy operando la catarata y no ve ni nada, pero pues tenemos que tener en cuenta como las dos cosas, ponerlo en una balanza y ahí tomar la decisión de cuándo es la mejor opción de operar a un paciente ujú. de AIJ. Sí, sí. Mm, Es muy importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿O un último comentario, Catherine o Isabel? Listo. Creo que no hay. Entonces nos vemos en 8 días. Yo creo que vamos a continuar con oveitis anteriores. Gracias, Catherine. Muy interesante la plática completa. El caso clínico está bien llevado, el diagnóstico diferencial es muy importante y yo consideraría que nos falta pedirle ANCAS a la niña, aunque no sean tan necesarios probablemente, pero no tiene datos de todo que nos llenen o nos completen un diagnóstico hacia varias enfermedades que mencionaste
en el diagnóstico diferencial. Entonces yo sí le completaría ANCAS y ver, ¿no? Si, Ok, cómo salen. Listo. Pues gracias a perfecto. todos y nos vemos en 8 días.